En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, vestida solamente con una bata blanca cubierta de sangre. Esto de por sí no era nada extraño, pues la gente solía tener accidentes cerca y venía al hospital más cercano para recibir asistencia médica. Pero había una cosa que hacía que las personas que veían a esta mujer huyeran aterrorizadas. Ella no era precisamente humana. Se parecía algo así como un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su rostro era tan impecable como el de un maniquí, desprovisto de cejas y lleno de maquillaje. Desde el momento que entró al hospital hasta que fue llevada a un cuarto para proceder con la sedación, permaneció completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores habían decidido sujetarla hasta que las autoridades llegaran, y ella no protestó. No pudieron sacarle ningún tipo de respuesta, y la mayor parte de los empleados se sentían bastante incómodos al mirarla por más de unos segundos. Pero al momento en el que personal trató de sedarla, opuso resistencia con una fuerza extrema. 2 empleados la sujetaban mientras se levantaba de la cama, inexpresiva. Luego, giró sus ojos impacientes hacia el doctor e hizo algo inusual. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera gritó y la soltó por la impresión, ya que en la boca de la mujer no habían dientes humanos, sino unos más largos y afilados, muy largos como para que su boca no se pudiera cerrar sin causarle ninguna herida. El doctor la miró fijamente por un momento, antes de preguntarle: ¿qué demonios es usted? Ella recostó su cabeza sobre el hombre para observarlo, aún sonriendo. Hubo un largo silencio. El personal de seguridad ya había sido alertado y se le podía escuchar corriendo por el pasillo. En tanto él se volvió hacia el sonido de las pisadas. Ella se abalanzó, hundiendo sus dientes en la parte anterior del cuello del doctor, arrancando su yugular y dejándolo caer al piso. Luego se inclinó hacia él, mientras jadeaba y se ahogaba con su propia sangre, y le susurró al oído: Yo soy Dios. Los ojos del doctor se llenaron de terror, mientras la miraba voltearse tranquilamente y caminar hacia los guardias. Lo último que vio fue cómo se daba un festín con ellos, uno por uno. El doctor que sobrevivió al incidente la nombró la inexpresiva, pero nadie nunca la volvería a ver. Muy buenas noches, amigos de La Hora del Miedo. Espero que estén teniendo un gran fin de semana, trayéndoles un episodio más de su programa, La Hora del Miedo. Si están ustedes solos, agarren sus audífonos, acuéstense, cierren los ojos y disfruten de estas historias que estamos por escuchar. Si lo están escuchando en familia, siéntense todos juntos, pongan una bocina y agarren las palomitas, porque esta es La Hora del Miedo. Hola, mi nombre es Daniela. Realmente no estoy muy convencida de hacer esto. Espero que puedan poner mi historia un día de estos. Realmente no sé por dónde comenzar, pues han sido tantas cosas extrañas. Pero bueno, aquí voy. Yo solía ser una niña muy callada y tímida, y ahora que lo recuerdo, era un poco rara. Solía platicar mucho con mi muñeca. Hasta aquí, todo normal. Pero también solía encerrarme en una habitación muy pequeña, donde había un par de muebles y otras cosas antiguas. Especialmente, había un armario que estaba lleno de muñecas. Como mencionaba, me encerraba en este cuarto, con espacio para moverme muy pequeño, con la luz apagada.
En este cuarto no había ventanas donde la luz pudiese entrar, y yo ahí sentada en medio, esperando que ellos llegaran y comenzáramos a jugar. Bueno, creo que eso fue lo primero que experimenté sin tener mucho uso de razón, pues se me hacía algo normal, pero entonces comenzó todo poco a poco. Fue hace ya un tiempo atrás. Yo tenía 7 años. Mi hermana tenía pocos meses de haber nacido. Ella dormía con mi mamá y su cama quedaba frente a la mía. Desperté aquella madrugada enfrente de la cama. Había un hombre con un niño. Él las observaba. Yo volteaba a ver a mi mamá como queriendo decirle: «¡Despierta! Hay unas personas paradas viéndote». Pero mi voz no salía. Yo estaba paralizada. Sentía que si hablaba ellos me escucharían y me harían daño. No puedo realmente decir cuánto tiempo pude verlos. Con solo la lámpara de la calle que entraba por la ventana, aquel señor volteó, me miró y en esos instantes yo quedé dormida. Y lo digo así porque al despertar solo recuerdo hasta ese momento en el que él me miró. Días después, mi madre me enseñó unas fotos de cuando era pequeña. Llegamos a una foto vieja donde aquel hombre que yo vi esa noche estaba retratado ahí. Mi madre me dijo que era el papá de mi abuelito. Yo solo la miré sin decir nada. Hasta años después se lo confesé y ella me dijo que tal vez el niño con el que estaba era su abuelito. Era su hermano el que había fallecido. Pero lo extraño de aquel niño era que tenía más o menos mi edad, y el hermano de mi mamá murió recién nacido. Hasta ahora no tengo idea de quién sea aquel niño que estaba con mi bisabuela. Un año después, pasó una de las cosas más difíciles y tristes de mi vida. Mi abuelita falleció. Antes de que eso pasara, yo solía leerle. Una semana de lo sucedido, me quedé sola en la casa, en el cuarto de al lado donde ella dormía. Escuché su voz pidiéndome que le leyera. Mi ser se estremeció y salí corriendo de la casa. Cada 8 días, durante todo un año, fuimos a dejarle flores y siempre yo tenía la manía de adelantarme y ponerme a platicar de lo que me había pasado en mis días, de mis cosas, pues siempre fui muy apegada a ella, aunque realmente eso no es lo extraño. Al lado de su tumba solía ver a un niño. Aunque siempre lo vi borroso como de una especie de bruma, me ponía a platicar con él. No recuerdo de todo lo que platicábamos, pero sí recuerdo que yo le decía que cuando yo tuviera un bebé, le pondría su nombre. También recuerdo que en una ocasión llevé unas canicas y las dejé en su tumba para que jugara. Fue muy extraño, realmente ahora que lo pienso. En esos momentos no sentía miedo, es como si estuviera con una persona normal, sin razonar que él ya había fallecido. Bueno, regresando al tema de mi abuelita, pasaron unos meses que yo, al adelantarme como solía hacerlo, la vi sentada junto a un árbol. Ella me miró y me hizo una seña con su mano llamándome. En esos momentos me puse feliz de verla, ya no sentía miedo, y volteé para decirle a mi familia que mi abuelita estaba ahí. Al regresar la mirada, ella había desaparecido. Le confesé a mi mamá lo que había sucedido. Ella me miró sorprendida y me dijo que mi abuelita me eligió a mí para verla por última vez, porque como lo mencioné, yo era bastante apegada a ella. Después de eso, yo solo la veía en mis sueños, hasta que mi madre entró en una depresión muy fuerte. En esos momentos yo seguía soñando con mi abuelita, pero aquella última vez que la soñé, la vi diferente. Ella se veía muy sana, muy radiante, y me dijo que le diera un mensaje a mi mamá. No recuerdo lo que dijo con exactitud, pero la mañana siguiente hablé con mi mamá. Ella se soltó en el llanto y me confesó que ya no tenía ganas de vivir, y que esa noche le pidió con todas sus fuerzas a mi abuelita que le diera una señal. Después de esto, mi mamá tuvo fuerzas para seguir y no volvió a soñar con mi abuelita. Después de eso pasaron 7 años sin que nada extraño sucediera. Me mudé de casa a una casa propia. Entonces todo comenzó. Toda una semana me despertaba exactamente a las 3:15 de la mañana y veía una sombra de un pequeño corriendo alrededor de mi cama. Solo lo veía correr y un momento terminaba saliendo por la puerta que realmente solo era una cortina. Cabe mencionar que me daba miedo dormir sola. Mi mamá y mi hermana dormían en el mismo cuarto. A la siguiente semana, las cosas se pusieron un poco más pesadas.
Aquella sombra o ente, no sé cómo podría llamarlo realmente, comenzó a subirse y a brincar en mi cama. Yo solo sentía cómo la cama se movía, pero no podría ni abrir los ojos, ni hablar y decirle a mi mamá que despertara. Esto sucedió por 2 noches, pero por alguna extraña razón no podía contárselo a mi mamá. En la última noche comencé a escuchar su voz y sus risas como la de un niño jugando. Entonces él se subió a mi cama, intentó abrir mi boca. Claramente sentí como sus manitas intentaban abrirla, sus deditos queriendo entrar, como queriendo llamar la atención para que lo viera. Pero el miedo me paralizaba, no podía abrir los ojos. Y a la mañana siguiente desperté con un dolor horrible en mi boca. Fue entonces cuando le conté a mi mamá lo sucedido. Ella me dijo que comprara una veladora, pues son creencias de las personas grandes. Así lo hice, y esa noche a la misma hora, 3:15 de la mañana, por fin pude verlo. Era un pequeño como de 3 años. Tenía el pelo rubio con un corte gracioso y piel blanca, con una ropa extraña como de marinero. Él puso sus manitas en el fuego de la vela y comenzó a destellar la luz de su cuerpo. Se acercó, me besó la mejilla y me quedé dormida. Esa noche fue la última vez que estuve allí. Después de esa noche pasaron 3 años hasta que ocurrió de nuevo, pero esta vez era una niña. Estaba sentada en el desayunador, más o menos a las 7 u 8 de la noche. Mi mamá estaba detrás de mí en la sala. Me levanté para ir a mi habitación, y como cualquier niña estaba distraída viendo mi celular. Al bajarlo, volteé a la cocina y ahí estaba, pero realmente no le tomé importancia, pues mi celular vibró y me dispuse a contestar, pensando que aquella niña que vi era mi hermana. En ese momento ella salió de nuestra habitación. Entonces razoné y volví a ver hacia la cocina, y ya no habría nadie. Sentí un mareo muy extraño. Volteé a mirar a mi mamá y ella se dio cuenta por la expresión de mi cara que había visto a alguien. Entonces le conté lo que ocurrió. Le dije que había una niña que pensé que era mi hermana. Intentó tranquilizarme hasta que el sueño me venció. En esa misma semana, mis papás nos dejaron solas a mi hermana y a mí. Ella estaba en la cocina y yo estaba en la sala jalando un banco para sentirme frente al estéreo y poner música. El banco es un poco alto que mi mirada. Quedaba a la altura de la televisión. Saben que cuando está apagada actúa como un espejo y se refleja lo que hay detrás. Yo miré por la televisión y vi la silueta de una niña, que volví a creer que era mi hermana. Bajé la mirada para ver mi celular y al levantar otra vez la mirada, ella seguía ahí. Me molestó y le grité, ¡ya, hermana! Entonces ella gritó desde nuestra habitación, ¿ya qué? ¿Peleas conmigo? Volteé con miedo y miré que no había nadie detrás. Como pude, corrí hacia la habitación, se lo conté a mi hermana y nos encerramos hasta que mis papás llegaran. Volví a contarle a mi mamá. Ella me dijo que cuando volviera le preguntara qué es lo que quería, porque estaba aquí. Pero realmente, te seré sincera, no lo hice, puesto que me daba miedo que si yo le preguntara eso, ella se daría cuenta de que puedo verla, y entonces me pasarían más cosas. Sé que es tonto, pero de alguna manera sentía que, ignorándola, podía engañarla para que no me molestara más. Unos días después, mi hermana me dijo que había visto una niña y me describió exactamente cómo era, con pelo largo, lacio, traía puesto una especie de pijama y un fondo blanco, y estaba descalza. Intenté tranquilizarla porque mi hermana estaba asustada hasta el punto de llorar. Me puse valiente para hacerla sentir segura, aunque me moría de miedo. La última vez que la vi eran más o menos las 5 de la mañana. Mi perrita comenzó a ladrar muy fuerte y agresiva hacia la ventana de mi habitación. Abrí la ventana y le grité que se callara. Al cerrar la ventana sentí que algo pasó por mis pies y agaché la mirada y de reojo vi unos piecitos acercándose a mí, hasta que tomó mi mano. Me asusté demasiado y salté a mi cama, me cubrí con las cobijas y le dije que me dejara en paz. Desde entonces dejé de verla. Entonces, 3 años después, para ser exactos, volvió a pasar. Un muchacho de 16 o 17 años estaba en la esquina de mi habitación mirándome. Salí y cerré la puerta. Me asusté demasiado que mi mamá me preguntó qué pasó, qué es lo que viste. Yo comencé a llorar y le dije que ya estaba harta de esto, porque no puedo ser alguien normal. Comentó que no me gusta dormir con la luz apagada,
Duermo con una pequeña lámpara. Entonces, esa noche me desperté por un llanto. Él estaba junto a mí. Estaba junto a mi cama llorando. Esta vez, por alguna extraña razón, no me dio miedo. Le pregunté que qué tenía. Le dije que no llorara, que todo estaría bien. Él me miró y comenzó a decirme cosas que ya no recuerdo. De alguna forma, mi cerebro las oprimió. Al despertar le conté a mi mamá. Esta vez la vi frustrada y cansada. ¿Por qué me pasaba esto a mí? Entonces ella me confesó que ella pasó por lo mismo de pequeña, que la curaron y se sentía responsable tal vez porque lo heredé de ella. Entonces esa noche volví a ver a este ser. Él estaba sentado. En ese instante sentí como una parte de mí se levantó y fue hacia él. Él estiró su mano y le di la mía, y una luz salió de mi mano y se trasladó hacia él. Mientras esto ocurría, él me decía algo, pero no recuerdo sus palabras. Y entonces desperté ya de mañana, pero me sentía cansada. No un cansancio físico, era como si me hubieran dado una paliza pero por dentro. Y permanecí todo el día en la cama. Mi mamá llegó, pero al verme mal, ahí tendida, se preocupó y dijo que ya bastaba, que todo esto se tenía que acabar. Ya eran bastante cosas extrañas las que comenzaban a sucederme. Mi familia me dijo que yo tenía un don, que lo aceptara, pero sinceramente me daba miedo, y hasta cierto punto me hace sentir como una loca. Me llevaron con una curandera, o mejor dicho, con una bruja. Sinceramente no creo en esto, pero al llegar ahí la señora comenzó a decirme tantas cosas personales, realmente muy, pero muy personales, que me desequilibraron por completo. Lo que más me sorprendió fue que habló con el último ser que había visto. Me lo describió tal y como yo lo vi. Era exactamente el mismo y me dijo que él estaba ahí en esos momentos, que él no se iría y que siempre me acompañaría, porque yo tenía el don de curar, que este tipo de personas utilizan estos seres para curar y que si quería podía atarlo a mí para poder usarlo y sanar a las personas. Sinceramente, yo no quería saber nada de este don. Simplemente quería vivir mi vida normal. Ella me dijo que me curaría y por un tiempo funcionó, pero después sentimos que nos pedía más y más cosas, sacando un beneficio monetario para querer ayudarme. La familia de mi novio es muy religiosa. Sus padres me regalaron una medalla para que me cuidara. Y siento realmente que de alguna forma sí funcionaba, puesto porque alguna extraña razón, todo el tiempo que se me caía, era como si alguien la jalara de mi cuello. Pero que si no quisiera esta medallita estuviera ahí, hasta el punto de que mi cadena se rompió, por 2 ocasiones más con una nueva cadena. Al estar simplemente parada, sin nada a mi alrededor que me jalara, yo opté por ponerla en una cuerda o en un hilo, así sería más fácil que se soltara. No creía cuando volvió a suceder. Mi collar no se rompía, pero mi medallita se soltaba de la nada. Creo que era muy extraño, puesto que la medalla tenía un aro, el cual no tenía ninguna abertura por donde el hilo pasara y se soltara. Toda su circunferencia estaba totalmente sellada. Pero bueno, creo que de todas las veces que yo veía algo pasar que me daba miedo, esta última vez no se compara con ninguna de ellas. Fue la sensación más horrible que sentí al ver algo, porque esta vez lo que vi no fue humano. Fue una noche en la que hubo una feria aquí donde vivo. Después de eso, mi novio me acompañó hasta mi casa. Esa noche era hermosa, con una luna muy grande y brillante, realmente bonita, así que le pedí que nos quedáramos afuera un rato más. La noche pasaba por nuestras pláticas hasta que en un momento lo abracé y miré hacia mi casa junto a un árbol. Y ahí, en ese lugar, estaba eso, mirándome. Era una figura negra, con un rostro horrible y siniestro en forma de cráneo, con unos huecos oculares oscuros, más que la misma noche. A pesar de que estaba solo, hacía un extraño movimiento como queriendo caminar, y al mismo tiempo que temblaba, miré a mi novio, paralizada del miedo, preguntándole qué era aquel ser.
Me puse muy mal, realmente asustado. Lloré porque esa cosa no dejaba de vernos. Temblaba. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. No podía realmente describir el miedo profundo que me hizo sentir. Cuando pude calmarme un poco más, entré a mi casa. Un gato que recién me habían regalado me miró muy fijamente y trataba de atacarme, o realmente atacar algo que estaba detrás de mí. No sé si estas experiencias lleguen a ser publicadas, y si fuera así, sé que muchas personas no creerán en esto. No pretendo convencerlos de que crean, porque incluso a mí me costaría trabajo tomarlo muy en serio. Y aún después de todo lo que me ha pasado, sigo queriendo creer que esto no es real. Sigo negándome a mí misma que siempre han sido malos sueños. Pero sentí que si que lo compartía me sentiría más liberada. Y hasta cierto punto, así ha sido. Quiero agradecerle a esta chica que ha tenido todo el valor para poder enfrentar un don que te deja ver todo lo que hay a tu alrededor. A veces nos queremos negar estos dones, los que lo tienen, y pretender que no existe, o simple y sencillamente lo bloqueamos de nuestras mentes. Sin embargo, siempre estarán ahí. Cuando Luz llegó al orfanato, sabían que no era una niña normal. Luz era tímida, nunca jugó o cantó, y cuando los niños se reían de ella, se notaba el odio en sus ojos. Solo la acompañaba una muñeca de trapo. Siempre estaba en el granero matando insectos. Les arrancaba las patas y las alas con las uñas. Cuando tenía 8 años, unos niños fueron a molestarla. Le jalaron el pelo y se reían de ella. Un chico le tiró una piedra. Luz tomó una vara y se la clavó en el pecho. Todos corrieron cuando la nana llegó. Luz estaba sentada, abrazando sus piernas, mirando al chico muerto. No podían condenarla por ser una niña, pero pidieron que la mantuvieran en el manicomio, ya que ella no era normal. Antes de que se fuera, los niños decidieron vengarse. En la noche, tomaron a Luz y la llevaron al granero. La ataron y le rociaron gasolina. Otro sacó un fósforo que había robado de la cocina y le prendió fuego. Ella gritaba de dolor y solo les dijo a todos que están condenados. Nadie llegó a tiempo para salvar a Luz. La hallaron calcinada. A los días, el terror llegó, cuando fueron muriendo los chicos en el granero. Todos de una forma brutal. Les sacaban los ojos, les rompieron los huesos, les abrían el abdomen. Sus ojos reflejaban un gran sufrimiento. Aunque las cuidadoras vigilaban a los chicos, estos seguían muriendo, hasta que en el momento, el Estado decidió cambiar el orfanato en su lugar. Alistaron todos para partir al día siguiente. Esa noche surgió un incendio en el granero que llegó hasta la casa del orfanato quemándola. Cuando por fin llegaron los bomberos, no entendían por qué nadie salió del orfanato. Las cerraduras no tenían llave, pero en los marcos y puertas se alcanzaba a ver las marcas de rasguños. No hubo ningún sobreviviente. Todos murieron quemados a las orillas de las puertas. En el centro del granero hallaron una vieja muñeca de trapo, intacta. Lo que quedaba del orfanato no fue demolido, pero sí abandonado. A partir de ese momento, la gente que pasa por ahí afirma que en las noches aparece la figura de una niña con su muñeca. Muchas veces, las personas que tienen un don son dañadas. Esta pobre Luz se quedó cerrada en ese orfanato.
Quiero agradecer a la persona que me mandó esta historia. Todos ustedes la conocen. Gracias a la maestra K por compartir una historia que ahora mismo la comparto con ustedes. Hola, mi nombre es Natalia Vidal. Hoy les vengo a platicar un suceso que hace años pasó cerca de mi casa. No me sucedió a mí, pero sí a un familiar muy cercano. Verán, tengo una tía que siempre quiso tener una hija, ya que ella tenía puros varones. Entonces, como nunca pudo, un día compró una muñeca. Esa muñeca la cuidaba y la quería como una hija. Ella así nos lo decía. La peinaba, la sacaba con ella a todas partes. En fin, un día uno de sus hijos se enfermó, el más pequeño, y pues dejó por obvias razones a la muñeca de lado para atender a su hijo. Así pasó 3 días, hasta que al cuarto día se escucharon gritos y mi tía se levantó corriendo y va al lugar donde se escucharon los gritos. Enciende la luz, ya que era de madrugada, y ve a su hijo en el suelo agarrándose el cuello y tosiendo al mismo tiempo que señalaba hacia la puerta. Mi tía dice que ahí estaba su muñeca tirada en el suelo. Su reacción de ella fue regañar a su hijo, ya que pensó que estaba jugando con ella. Y después, el niño asustado y enojado, se levanta y golpea enojado a la muñeca y le dice a su mamá: "Tu muñeca me estaba ahorcando". Mi tía se rió y se llevó la muñeca y la acostó a su lado. Por supuesto, no le creyó. Los días pasaron y sus otros hijos le decían lo mismo, que veían a la muñeca levantarse y caminar hacia ellos, que les hablaba y les decía cosas como que les iba a matar. Mi tía no creía nada, pues pensaba que sus hijos estaban celosos por la atención hacia la muñeca. Entonces, cierto día, cuenta mi tía que se despertó temprano al escuchar algunos ruidos, pero no quiso levantarse a ver. Y sí, su sorpresa fue que la muñeca estaba trepando hacia la cama para quedar en su lugar donde siempre estaba. Mi tía lo vio todo, ya que cuando vio exactamente lo que estaba pasando, ella cerró sus ojos y se hizo la dormida. Dice que movió un pie y la muñeca se quedó en el colchón como si no pasara nada. Mi tía abrió los ojos y dice que de un salto se levantó y con ella se despertó su esposo. Arrojó la muñeca al suelo y le platicó lo que había visto. Quemaron la muñeca y le echaron a la basura. Al otro día, la muñeca apareció en su cuarto, así como si nada. Dice que estaba quemada y se veía aún más terrorífica, ahí sentada en su puerta. Llamó a un sacerdote y le hizo saber lo que estaba ocurriendo. Él bendijo la casa y aquel sacerdote se llevó a la muñeca. Mi tía tiempo después se marchó de aquí, ya que decía que veía a una mujer a los pies de su cama. Dejó sus cosas, su casa y todo. Simplemente ella tomó a sus hijos y se marchó. Todo esto nos lo contó antes de irse. Yo tendría cerca de 9 años. Y hasta el día de hoy jamás ha vuelto a acercarse a las muñecas. Pero bueno, espero y les haya gustado mi historia. Y díganme, ¿qué opinan? Les mando un fuerte abrazo. A veces nosotros le damos energía a nuestros objetos más queridos. A veces existen cosas alrededor de estos objetos que al ver el cariño que les tenemos, ellos quieren sentirlo. ¿Qué harías tú si vieras que un objeto preciado, como una muñeca, se moviera alrededor tuyo? Amigos, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden que si les gustan estas historias, denle su like, suscríbanse, porque pronto estaremos estando aquí, exclusivamente en el canal de YouTube, dando una historia. Y todos los domingos también estará la historia en su grupo de Facebook, El Portal del Fénix. No se olviden que todos los lunes
también tenemos nuestro programa de criaturas nocturnas por Araria Radio, su radio paranormal. Mi nombre es Rob Gray. Les deseo dulces pesadillas.